constituido por situaciones o hechos cuya identificación y evaluación de sus consecuencias ayudan al auditor a planificar los procedimientos de auditoría, ¿verdad? Al evaluar los riesgos, podemos nosotros ya determinar qué procedimientos de auditoría vamos a usar, ¿sí? Para reducir el riesgo de auditoría. Cuando hablo de riesgo de auditoría, ¿de qué riesgos estoy hablando? Muy bien, de los 3 riesgos, ¿verdad? Cuando hablo de riesgo de auditoría, hablo de los 3 riesgos. Entonces, la evaluación de riesgos me sirve para eso, para reducir el riesgo de auditoría. A niveles aceptables. ¿Qué niveles tenemos en los riesgos? Bajo, alto. Entonces, si es alto, para bajarlo a medio. Si es medio, para bajarlo a bajo, ¿verdad? Entendiendo por dicho nivel aquel que nos permita emitir una opinión adecuada. Entonces, cuando hablamos de riesgos, nos referimos a la posibilidad de emitir un dictamen en limpio. El dictamen en limpio es todo dictamen que todos nosotros quisiéramos tener, si no audita. Es decir, que los estados financieros están expresados razonablemente o son confiables, ¿verdad? Ese es el dictamen en limpio. Pero cuando los estados financieros tienen errores u omisiones significativos o poco significativos, se puede emitir un informe con salvedad. ¿Cuál es la diferencia entre un dictamen en limpio y con salvedad? En limpio significa que todos los estados financieros son confiables, están expresados razonablemente. Y con salvedad, la palabrita es esta: todo está bien excepto por. Esa es la palabra clave. Todo está bien excepto por. Ya sabemos qué es materialidad, ¿verdad? Sabemos qué es materialidad, ¿verdad? Es el porcentaje de lo que el auditor está dispuesto a aceptar antes que su opinión se vea afectada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos en activos fijos 100,000 bolivianos y por alguna razón no hemos podido encontrar 5,000 bolivianos y nuestra materialidad es del 6%, ¿pasa 5,000 de 20,000 bolivianos? No pasa. Entonces, ¿lo hacemos desaparecer? ¿No hay error? No podemos, ¿sí? Pero como no ha pasado la materialidad, ¿verdad? Está dentro de lo que nosotros estamos aceptando, es un dictamen con salvedad. Es decir, los estados financieros están bien, son confiables, están expresados razonablemente, excepto por, ¿verdad?, esos activos fijos con un valor de 5,000 bolivianos que no se ha podido encontrar, no se puede detectar, tal vez algún error de cálculo, de depreciación o algo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Está bien, no afecta. Ese es el dictamen con salvedad. La palabra clave es excepto por. ¿Se entiende? Excepto por. Se pone así en el dictamen, en el énfasis, en el párrafo de énfasis. Todo se encuentra bien, excepto por, y ahí describimos por qué cosa. ¿Verdad? En este caso que hemos dado, los 5,000 bolivianos. No podemos hacer desaparecer, ¿verdad? Todo está bien, con 5,000 no pasa nada, no. Hay que reportar. ¿Me dejo entender? Muy bien. Veamos el paragüitas. ¿Eso hemos llevado? No. Muy bien. Hemos hablado mucho de lo que es los riesgos, ¿verdad? Lluvia, nubes, truenos, relámpagos, centellas, ¿verdad? Esos son los riesgos, los incumplimientos a que todas las empresas o instituciones siempre están sometidas, ¿verdad? Algo siempre puede pasar, ¿sí? Pero el control interno es como un paraguas.
¿verdad?, que protege a la empresa, a la institución. Cuando funcionan estos controles internos, son eficaces, ¿verdad? Por más que llueva, si esto está cubriendo los estados financieros, ¿pasará algo? En otras palabras, si hay incumplimientos, si hay inobservancias, si hay evasiones, hay algo, pero el control interno funciona, no va a afectar a los estados financieros. Y los estados financieros no van a tener errores u omisiones. ¿Se entiende, verdad? Por eso es muy importante el control interno. No solamente que exista. Muchas empresas, instituciones estatales sobre todo, tienen controles internos, pero no funcionan, ¿verdad? Tienen normativa en cuanto al uso de activos fijos, pero cuando haces la auditoría, ¿conoces la normativa? ¿Acaso hay? ¿Sabes cómo se debe usar? ¿Sabes cómo se debe sacar los vehículos? ¿Cuál es el control interno que hay? ¿Cuáles son tus funciones? ¿De quién dependes o quién depende de ti? ¿Conoces tu manual de funciones? Muchas veces no conoces. Cuando se hace una auditoría de recursos humanos, cuando se hace una auditoría de recursos humanos, por ejemplo, lo primero que se hace es entrar a la unidad de recursos humanos y preguntar, ¿verdad? ¿Ha habido nuevos servidores públicos que han ingresado a la institución? Sí, muy bien. A esos nuevos servidores públicos, porque ya no hay funcionario público, ¿verdad? Saben ustedes. Con la 23.318A todos se han vuelto servidores públicos, ¿verdad? Entonces, te dice, sí. ¿Han notificado cuáles son sus manuales de funciones o el MOP que se llama? Le preguntas, ¿no? El encargado de recursos humanos y el encargado de recursos humanos es, sí, les hemos notificado. ¿No? Muestre evidencia. ¿Cómo han notificado? Han venido y han firmado. ¿Qué cosa han firmado? Quiero la planilla firmada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que conseguir? Evidencia suficiente. Y cuando te tiene que dar la planilla, no hay una planilla de 100 hombres con 2 firmas, ¿verdad? ¿El control interno estará funcionando? Pero existe el manual, ¿se dan cuenta? Existe, pero no lo aplica. Entonces pasa como en este caso. Hay riesgos, hay incumplimientos, pero en parabrisas el control interno tiene bastantes huecos. Entonces, los controles son ineficaces. ¿Qué pasa con los estados financieros? Va a haber errores u omisiones. ¿Se entiende? ¿Verdad? Es una manera sencilla de explicar. ¿Verdad? Entonces, cuando entren ustedes a cualquier institución pública o privada, lo primero que se tiene que pedir es un manual de funciones. Ahí está qué deben hacer, cómo deben hacer, de quién depende de ustedes, cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben cumplir? Inclusive eso les sirve para hacer el POA. ¿Y conocen el POA ahí? El POA. Plan operativo individual. Excelente. El plan operativo anual, a corto alcance, es decir, a un año, ¿verdad? Cuando se evalúa, se hace una auditoría de eficiencia y eficacia administrativa, se evalúa el POA. ¿Qué es lo que se evalúa el POA? Si la institución está cumpliendo sus objetivos, ¿verdad? Lo que ha programado que va a hacer en su POA está cumpliendo. Cuando tú ejecutas tu POA, estás ejecutando tu presupuesto, ¿verdad o no? Va agarradito de la mano el POA y el presupuesto, ¿verdad o no? De la misma forma el POA es para una unidad o para toda la institución o empresa puede ser, pero existe el POA y Plan Operativo Anual Individual por cada servidor público o personal que ha sido contratado por la empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una unidad de auditoría interna, una UAI, ¿saben lo que es una UAI? Unidad de Auditoría Interna. Esas son las UAIs, ¿sí? Entonces, cada UAI tiene su POA por unidad. En ese POA se dice, a ver, la UAI de la alcaldía, digamos,
va a cumplir 10 auditorías esa gestión más 5 no programadas, total 15. Entonces va a ejecutar su POA, va a ejecutar su presupuesto y debe cumplir lo que sea programado. Si alcanza las 15 auditorías que va a realizar, su POA se está cumpliendo, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que hacer, tratar de cumplir siempre con el POA, porque en base a eso califican a la unidad, ¿verdad? Pero más chiquitito vámonos a cada auditor, ¿verdad? Si toda la unidad tiene que hacer 15 auditorías y son 3 auditores, por ejemplo, cada auditor tendrá que hacer 5 auditorías, ¿verdad? Entonces ya no se evalúa toda la unidad, sino de forma individual. Por ahí un solo auditor ha hecho 7 auditorías, otro ha hecho una y otro ha hecho las demás, entonces no están cumpliendo, ¿verdad? Entonces para eso también sirve el manual de funciones, para poder calificar al personal de forma individual y está ejecutando lo que está programado realizar, ¿verdad? Entonces ya saben, la razón de ser de los controles son los riesgos. Si no hubiese riesgo, hubiese control, no sería necesario, ¿verdad? Pero vemos que siempre va a existir los riesgos y por ende siempre esos riesgos deben ser controlados, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos una auditoría, seguiremos con recursos humanos. ¿Qué es lo que se verifica en las planillas de sueldos y salarios? ¿Qué revisarían ustedes? Descuentos. Horario de ingreso, muy bien, porque hay un registro, ¿verdad? Biométrico, pues si no, otros firman, ¿verdad? Y hasta cuando firman, ¿verdad? Alguien tiene que estar leyendo, porque si no, mi cuate que saca la misma firma que yo, va y me lo firma, ¿no ve? ¿O no? ¿Verdad? Después, ¿qué más revisaríamos? ¿Ah? ¿Qué? El cargo que ocupan. Ya podemos revisar el cargo. Un ratito voy a apagar, no les escucho, por favor. ¿Sí? ¿Qué más revisaríamos? Faltas, atrasos, descuentos, ¿verdad? ¿Qué más revisaríamos? Horas extras. El cálculo, no revisamos las horas, ¿verdad? Sino el cálculo que se ha realizado para el pago de las horas extras. Ahora, no es lo mismo trabajar horas extras de día que de noche, ¿verdad? Es distinto, entonces hay que ver también. Otra cosa también, ¿verdad? Muchas veces se ha visto que, sobre todo las secretarias, en una universidad no se puede decir muchas cosas, ¿verdad? Ustedes saben. El código de ética ya conocido, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? El horario de salida era 6:30, pero se quedaban hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Hora extra se tenía que pagar. ¿Y por qué se quedaba hasta tan tarde todos los días? Se le empezó a hacer seguimiento. Se quedaba a charlar por teléfono, no a trabajar. Son horas extras esos que se debe pagar. La idea era marcar más tarde para que le paguen la hora extra. No era quedarse a trabajar. ¿Se dan cuenta? A través de un control interno en una auditoría se ha podido detectar eso. Y no era una secretaria, eran bastantes secretarias. Que a la institución le costaba horas extras, ¿verdad? Entonces se han recomendado ciertos controles que espero que hayan cumplido, pero hay que controlar, se dan cuenta, es una vulneración que se estaba haciendo. No trabajaban, se quedaban a whatsappear, a chatear o reunían, ¿no ves?, de comadres a las 7 de la noche con su cafecito, pero la idea era ir tarde, ¿no ves?, para piquear más tarde y ganar su horas extra. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Qué más revisamos en planillas? Perdón, en auditoría de recursos humanos. Descuentos, pagos, horas extras, ¿qué más?
Para pagar bonos de antigüedad, ¿verdad? Para el cálculo de bono de antigüedad, ¿verdad? ¿Qué más revisamos en para el pago de beneficios sociales? ¿Cuánto del personal está en gestación, por ejemplo? Porque hay derechos, ¿verdad? No se puede despedir a una persona embarazada, ¿verdad? Ni al progenitor ni a la mamá, ¿verdad? Ahora, guacho también, son señoritas, son ustedes ya personas grandes, ¿verdad? No se avisa a recursos humanos antes del tercer mes de gestación. Preferible avisar cumpliendo el tercer mes, porque después del tercer mes ya deben tomar en cuenta sí o sí. Antes de eso no toman en cuenta, puede pasar algo, ¿verdad? Después del tercer mes se debe reportar a recursos humanos. ¿Qué pasa? En una auditoría de recursos humanos, por ejemplo, ha habido, el procedimiento ha sido el siguiente: se habían despedido a una persona embarazada, ¿sí? No se puede por ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho esta persona embarazada? Ha presentado su amparo, ¿verdad? El amparo se debe tomar en cuenta en auditoría como un hecho posterior, porque el pago afecta a la empresa o la institución, ¿verdad? Y hay que prever. Y cuando es con costas, ¿saben lo que es costas? Si yo tengo un proceso con alguien judicial, yo tengo que tener mi abogado, ¿verdad? Y la otra persona también, la ley así dice. Si dentro del proceso yo gano y yo he pedido resarcimiento, daño, perjuicio y costas, lo que yo le he pagado a mi abogado me tiene que devolver la parte que perdí. Todo más lo que yo he gastado en mi abogado, esos sus costas. Y si yo pierdo, le pago todo a esa persona más lo que ha gastado ella en su o él en su abogado. No es meter proceso por proceso nomás, ¿verdad? Y cuando es con costa, pues abogados son caritos, ¿verdad? Es el 10%, creo que te cobran de todo. No sé si es un proceso por 100.000 bolivianos, te cobran 10.000 bolivianos ellos, ¿verdad? Creo que es el 10%, algo por ahí, ¿verdad? Entonces le han despedido. Cuando se empezó a revisar la información, jóvenes, se ha encontrado de que han notificado a la unidad de recursos humanos una hora antes de ser notificado con su despido. ¿Me dejo entender? De algún lado se han enterado que lo iban a cesar, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha llamado a su esposa y dicho: anda, José, un certificado ahí de que estás embarazada y presentar a los recursos humanos. Lo que importa es el 6 de recepción, ¿no ve? Entonces, lo que ha hecho la esposa, ha ido, no sé dónde hacen sus controles, ha hecho sellar, ha presentado con la nota, ¿no ve? El señor Fulano de Tanz es mi esposo y yo me encuentro embarazada, gestación de, creo que era 8 semanas, algo por ahí. Ha presentado una hora antes de que se le notifique, porque a la salida de ese día ya le estaban esperando con su cartita en la puerta para decirle: gracias, tu último día ha sido, chao. ¿No? Entonces, lo que ha hecho ha estado mal. ¿Por qué? Primero, antes del tercer mes no se puede tomar mucho en cuenta. Algo puede pasar. ¿Me dejo entender? ¿Verdad? Y no puedes notificar el mismo día que te van a cesar. ¿No ven? ¿Es muy obvio o no? ¿Verdad? Entonces, cuando han metido el amparo constitucional, primero han metido un proceso, les han dado rechazo, porque la auditoría decía que no se debería pagar, porque el procedimiento estaba mal, la recomendación de auditoría, ¿verdad? Después, cuando no procede aquí, en los tribunales judiciales, se manda en apelación a Sucre, al amparo constitucional. En el amparo constitucional igual le han rechazado. El amparo constitucional es en los tribunales de Sucre, los de mayor jerarquía de los jueces. Es la última palabra. Cuando ganas o pierdes ahí, es lo último, ya no puedes hacer más nada. La Corte Interamericana sería, pero esos casos no llegan, ¿verdad?
desde debe. Otro. Ha pasado algo similar, ¿verdad? Ha notificado que estaba embarazada y ha notificado esta señora cuando ella estaba, creo, en el 5º o 6º mes de embarazo, ¿verdad? Le han cesado a su esposo. ¿Por qué? ¿Cómo debe ser la información en una unidad? ¿Cómo debe llegar la información? Cuando te entregan una nota, esa nota es sellada, ¿verdad? Después se pasa a la jefatura, si corresponde, ¿verdad? Y jefatura empieza a notificar a los niveles superiores o a los servidores públicos si es que fuese algún tipo de instructivo comunicado, ¿verdad o no? Pero en este caso la secretaria era nuevita. Le han notificado, le ha sellado, va a guardar. Recursos humanos nunca ha tenido conocimiento, jefatura nunca ha tenido conocimiento. Cuando ha llegado la cesación, ¿no ve? Le han mostrado que está, no, pero mi esposa está embarazada, nosotros no sabemos nada. Aquí está, no voy a firmar ya. 2 testigos, al menos 2 testigos, se niega a firmar con testigo en fecha tal, como dice que está gracias, hasta luego, ya está notificado. Porque las notificaciones por WhatsApp también ahora son válidas, ¿verdad? Impuestos internos de eso se vale o no. Se manda directamente a WhatsApp. ¿Ves? Se ha iniciado un proceso coactivo fiscal tributario. ¿Cómo te llega estas cosas? Ha iniciado, debe traer revisión de documentación de la gestión 2015, debe traer de tal gestión, tal factura, con tal número, con tal monto, ¿ves? ¿Verdad? Le están notificando y es perfectamente válido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Durante una auditoría se ha descubierto esto. ¿Por qué? Porque el proceso ha durado más o menos, creo que 5 años. 5 años más o menos. Pero ¿qué es lo que ha hecho el señor? En primera instancia se negó a firmar. Bueno, pero siempre hay un abogado vivo, ¿no ve? No te preocupes, ha dicho, vos dedicate ahora, anda, rascate a tu casa, tranquilo. Vos tienes lo que has notificado a recursos humanos, anda a descansar. Lo que sí, antes de los 6 meses después de que te han notificado, debes hacer tu representación. ¿Vale? Por decir, en enero, 1 de enero le notificaron, hasta el 29 de junio, él no ha hecho nada. Todo tranquilo, normal, ha seguido, ¿no? Otra persona en su cargo, todo bien. Pero el señor ha ido el 29 de junio a las 6 de la tarde y ha presentado su representación, indicando que su esposa está embarazada y reclamando que le vuelvan a destituir el cargo. Y además de los 6 meses que habían pasado, le tenían que pagar. No le han tomado en serio, ¿verdad? Que han dicho, ya, está bien. El señor ha empezado el proceso. No ha hecho más nada, ha empezado en tribunales, se ha dormido, se ha estancado. A los 5 años ha salido la resolución que le daba razón al señor, ¿verdad? Le han tenido que pagar todo ese periodo. Ahora el Estado nunca pierde, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que ha tenido que pagar todo eso? El Estado en primera instancia, pero el Estado nunca pierde. Todos los que estaban en la unidad de recursos humanos, empezando del jefe hasta el último, incumplimiento de funciones. ¿No ven? Donde está la documentación, pero el señor tenía el sello de recursos humanos, ¿verdad? Eso basta. ¿No ven? Entonces, cuando se hace ese tipo de cosas, hay que tomar muy en cuenta el control interno. ¿Qué debe haber hecho la secretaria? Apenas ha llegado eso, poner el conocimiento de factura, por ejemplo, y para ella deslindarse de responsabilidad con notita. ¿No ves? Ese simple es todo por escrito. Gestión pública tiene que ser todo por escrito. De boca nada sirve, ¿verdad? Muchas veces tu palabra contra la mía, ¿verdad?
¿Se entiende? Y además de que todo lo que digas o hagas podrá ser usado en tu contra. ¿Verdad? Si haces, tienes responsabilidad. Si no haces, igualito tienes responsabilidad. Hay la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, ¿verdad? Si yo vendo, a ver, yo no soy servidor público, pero me pueden procesar como servidor público si tengo algún negocio, venta de computadoras, por ejemplo. ¿Puede? Puede. Porque estoy prestando un servicio al Estado y por esa ley, la Marcelo Quiroga Santa Cruz dice que aquel que recibiese dineros del Estado también puede ser procesado por la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Son hechos de corrupción directamente, ¿verdad? Entonces te pueden procesar. ¿Las deudas al Estado prescriben? No. Nunca. ¿Hemos hablado del dormir bien? Oh. A ver. Yo más o menos, servidor público he debido ser unos 20 años, 20 y tantos años más o menos, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo dormir bien es muy importante? Todo, esta parte de descansar, fresquito al día siguiente, todo, ¿verdad? Porque en la gestión pública fácil es caer en cualquier situación. Cualquier situación, entienden, ¿verdad? Entonces, si tú pides o recibes algo que no corresponde, jóvenes, te van a, es como con impuestos, ¿no ven? Ustedes pueden falsificar libros, facturas y olvidarse. Cualquier rato van a caer, porque siempre hay un vivo más vivo que el otro, ¿no ven? Entonces, siempre va a haber. Todas las irregularidades, jóvenes, tengan la certeza. Yo les doy mi cabeza. Se llega a saber. Todo en esta vida se llega a saber. Y si tú has hecho algo que no debías en la gestión pública, puede ser al día siguiente, puede ser en 2 años, puede ser en 5 años, puede ser en 15 años, van a venir a tu puerta. Aquí está su comparendo, me tiene que acompañar. ¿Verdad? Va a pasar. ¿Verdad? O como cuando antes decían, a ver, ¿cuál es el mejor contador? ¿Cuánto es 2 más 2? 4, no me sirves. ¿Cuánto es 2 más 2? 4, no me sirves. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto quieres que sea? Ah, tú me sirves. ¿No ves? Entonces, ¿está bien eso? Yo me acuerdo algunas veces, antes no había el NIC, había el RUC, Registro Único del Contribuyente, se llama después. Y cuando han empezado a revisar, se empezó a hacer auditorías tributarias, ya con sistema. Un docente universitario cada mes presentaba alrededor de 15,000 bolivianos en facturas de cerveza. ¿Cómo presentamos cada mes 15,000 bolivianos, no ven? Lo han pillado. Creo que hace unos 2 años, 3 años con buen monto, ¿no ven? Y no le han pillado al año, a los 2 años, le han pillado creo que a los 10 años. Igualito ha tenido que abonar. Y cuando le han pillado, ¿y por qué ha presentado? Contador, ¿no? Ahora le agarraron después otro contador, ¿no ven? ¿Ustedes creen que el calladito iba a pagar? Yo creo que lo iba a hacer corretear al contador, ¿o no? Y él ha hecho inclusive el error. Otra, los contadores, antes de que haya todo este sistema informático, el pago por internet, y todo eso, prohibido grabar en clases porque esta información... Perdón.